empiezo a consumir drogas, a tomar alcohol, a participar en hurtos. Y es como una carrera delictiva que empieza. Yo no soy aceptado aquí porque ellos saben cómo soy yo, andando en mi carro con paramilitares, drogándome, robando y haciendo tantas cosas que la sentencia es desfavorable y que yo quedo condenado a 22 años y un mes de prisión. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y podrá pensar, 11 años en la cárcel le ayudaron para bien. Entonces empieza la obra allá en la cárcel, empiezo a predicar, a servirle al Señor. Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y Dios realmente hace cosas maravillosas y yo no me canso de subir todos los martes un video para inyectarte esa fe, para que creas que aún hay un Dios que sana, que salva, que restaura vidas y que hace milagros. Bueno, y el día de hoy me acompaña el hermano José. Hermano José, Dios lo bendiga. Amén, mi hermana Nora, Dios la bendiga. Hermano José, gracias por estar participando en este segmento de testimonios impactantes. Y para las personas que no lo conocen, cuéntenos quién es el hermano José. Eh, bueno, Dios los bendiga a todos los que nos pueden escuchar en esta mañana, en esta tarde ya. Manora, pues gracias a usted por la invitación. El hermano José, ¿quién es el hermano José? El hermano José es un hombre que por la gracia del Señor es pastor de evangelismo carcelario en el distrito 25 en Colombia, Valle del Cauca. El Señor me permite servir en estos lugares como pastor capellán. Hermano José, cuéntenos cuál es su testimonio y empecemos por su niñez. ¿Cómo fue su niñez, hermano? Bueno, empezando pues desde mis raíces, desde mi niñez, soy el antepenúltimo de una familia que somos 12 miembros, y 2 padres y 10 hermanos, entre ellos son 6 mujeres y somos 4 hombres, 4 varones. Mi niñez fue una niñez que, como éramos una familia bastante grande, pues mis padres les tocaba laborar bastante fuerte para el sustento de todos mis hermanos, incluyéndome. Entonces fue una niñez que no fue fácil, fue un poco difícil. Y al ver pues de que mis padres tenían muchos hijos y la situación económica no era muy buena, entonces parte de mi niñez y mi adolescencia me tocó crecer pues en zonas de tolerancia, barrios, llamándolo así, bajos, donde se hacía y se movía mucha cosa que no era muy buena para un niño crecer en estos ambientes, llamándolo así, como drogas, alcohol, hurtos, armas, prostitución, tantas cosas así, en barrios así donde se ve toda esta situación. Entonces fue una niñez que fue de mucho riesgo para el crecimiento, para el desarrollo, porque sabemos que hay varias maneras de aprender, viendo, oyendo y haciendo. Y en estos lugares se veía y se oían muchas cosas que eran muy buenas y no era un ambiente muy sano, llamándolo así, para una niñez irse desarrollando, sino que era algo perjudicial. Entonces, parte de mi niñez fue así, fuerte. Fui testigo de muchas cosas en mi niñez y eso marcó mucho. Y ya pues mi niñez se vio envuelta y se vio como permeada por muchas cosas. Y sabemos que pues mi padre, creyente, desde que lo distinguí, desde que empecé a tener conocimiento en la manera de poder distinguirlo, de tener como, llamándolo así, conciencia, lo conocí creyente. Mi madre, una ama de casa, una mujer muy juiciosa, muy
estable en el hogar, llamándolo muy fiel. Mi padre, pues, creyente, y mis hermanos, cariñosos, unidos, y esa parte, pues, mi niñez, en la parte, pues, de escolaridad, no alcancé a desarrollar mis estudios de primaria porque la verdad se veían muy frustrados por la cuestión de la parte económica, porque si había para uno no había para el otro. Entonces era una niñez bastante fuerte, de una manera, de otra, y muchas cosas así por el estilo. Entonces no tengo como de mi niñez así como muchos logros, muchos alcances, sino una niñez como luchar el día a día, llamándolo así, esa parte. Cuéntenos cómo afectó su niñez en su adolescencia y en su vida como adulto. Pues sabemos que la niñez es algo que es donde se forman los principios, las bases, todo eso. Y de pronto llamándolo, no por mis padres, porque siempre me enseñaban las cosas correctas y lo honesto, la parte pues la honradez, el respeto y todos estos principios que vienen de casa. Pero pues en la parte donde habitábamos, pues no era lo que me enseñaban ni lo que veía que era, sino todo lo contrario. Entonces esto marca y esto queda y uno cree que conociendo esto es por ahí. Esto, los barrios pues bajos, las zonas de tolerancia, lo que se oía, lo que se veía, esto marca y se ve uno permeado a esto. Entonces esto marca la niñez de uno y uno ve que eh, por ahí va mucho y se une uno más para ir uno también por ahí, en el camino pues de la delincuencia, ya hablándolo así. Entonces, esto marca bastante mi niñez porque pues veía que los jóvenes de mi, llamándolo así, de mi edad, hacían y practicaban estas cosas, jóvenes drogándose en esquinas, las discotecas, queriendo licor, todo esto. Entonces, como uno no ser como el salido fuera de la onda, como el aislado, uno también se ve como atraído y llamado y seducido por estas cosas. Entonces yo digo que esto pues permea mi niñez y la afecta y ya en mi adolescencia pues estoy dando esos pasos en los que van ellos y estoy probando y estoy participando y estoy siendo ya como uno más de lo cotidiano, de estas cosas. Ser permeado por estas cosas, ya empiezo una adolescencia, ya queriendo más cosas, ya empiezo a consumir drogas, a tomar alcohol, a participar en hurtos. Y es como una carrera delictiva que empieza una carrera delictiva y empieza esto como a tomar fuerza y ya a ser más llamativo y a mostrar ya otros niveles más diferentes. Y es en lo que uno ya anda y va. Entonces ya empiezo a ser un drogadicto, a ser un borracho, a participar de hurtos. Después de esto ya pues en este mundo ya vienen otras propuestas y son propuestas pues de pertenecer a una organización al margen de la ley, donde también lo veo que era como eh, llamativo y era parte pues de la carrera, llamándolo así, en la parte delincuencial o delictiva que se está tomando. Y entonces empiezo a participar de ello también, donde entro a ser un patrullero raso a los 20 años. Después de esto ya empiezo a tener un cargo, donde ya empiezo a ser comandante de dicha organización y empiezo a estar ahí en esta parte donde dicha organización pues se veía permeada y era un servicio del narcotráfico, donde se hacían cosas que pues no eran buenas. Y empezamos ahí en esta parte, pero como les decía al principio,
Mi padre, pues siempre lo conocí un hombre de Dios que nos dio buenos ejemplos, nos enseñó principios y todo eso, y por ende siempre nos hablaba de la palabra del Señor, pero no prestaba mucha atención, no era muy dado a escuchar la palabra, aunque fui un niño de que me llevaron a la iglesia, de que me inculcaron el buscar de Dios, pero no, estaba seducido por otras cosas, eran más llamativas, que era pues las cosas que ofrece el mundo. Pero en la manera que iba creciendo, iba participando de estas cosas, me iba siendo consciente de muchas más cosas y de estar ya en esta organización y tener un cargo, tener un mando, de ver que muchos compañeros morían, perecían, y era consciente yo de que si moría sin Cristo, pues me iba a condenar, iba a ir al infierno, porque eso me lo habían hablado, me lo habían enseñado. Y aunque yo practicaba y hacía cosas malas, siempre en mí había un pensamiento muy, muy personal, muy mío, de que yo tenía que buscar de Dios. Pero en los pensamientos míos me había reservado un tiempo, una edad. Dije, no, por ahí a los 40 años yo busco al Señor. Por ahorita participemos de esto, sigamos en esto, pues como muchos saben, Colombia es un país de mucha violencia, de mucha situación pues en la parte del narcotráfico. Y Cali, el Valle del Cauca, es algo que se ve muy permeado por ello, es algo, entonces es algo que lo atrae a uno y siente uno que está en lo que es, perteneciendo, haciendo estas cosas. Entonces yo me sentía ahí que estaba realizado, que hasta donde había llegado y donde estaba era donde debía estar, lo que debía hacer, que era lo bueno. Pero al ver que muchos compañeros morían, fallecían por ahí en combates, en guerras, con diferentes organizaciones y todo eso, y ocupando este cargo de comandante que me da una responsabilidad sobre tal, entonces yo empecé a pensar en mí. Bueno, dije yo, bueno, hasta donde he llegado, lo que he alcanzado, y me voy a morir porque sentía eso, porque era lo cotidiano en estas guerras. Entonces yo pensé a pensar y como que reflexioné y dije, Señor, ayúdeme, sáqueme de este lugar. Y entonces yo había comprado un carro, un vehículo, y yo estaba en un lugar que es eh, parte de la selva colombiana, allá con mi fusil, mi camuflado y mi grupo de gente a cargo. Cuando allá llegó un comandante y me dijo, Buitre, porque mi chapa en ese lugar era Buitre, el carro que usted compró no le aparece. Entonces yo le dije al comandante, comando, haga un favor, colabóreme para yo ir a recuperar ese carro. Entonces él me dijo, le voy a dar 2 días. Yo le dije, no, 2 días no me alcanza. Estaba un día donde estaba en lancha, duraba un día saliendo y otro día en carro hasta llegar a un lugar donde hubiera civilización para llegar donde estaba mi vehículo que había comprado. Y entonces me dijo, lo di 3 días. Yo sabía que en 3 días no iba a ir, iba a volver, pero yo los tomé y me fui y recuperé el vehículo y entonces me quedé celebrando y festejando con mujeres, con drogas, con alcohol y toda esta parte así. Entonces, cuando ya me di cuenta, ha pasado un mes de esos 3 días que me habían dado. Entonces, como ya había pasado tanto tiempo, pues ellos estaban allá bravos conmigo y me estaban esperando, no para darme un buen saludo ni para preguntarme cómo me fue con el vehículo, si lo recuperé, sino que allá hacía justicia en esas cosas. Entonces, pues me iban a dar una pena de muerte que un compañero mío, antes de que yo llegara, porque después del mes yo fui, volví, porque me dijeron, vea, lo están esperando, allá lo están preguntando. Entonces yo fui otra vez después del mes cuando ya me di cuenta de que estaban planeando estas cosas contra mí. Entonces yo no fui, me devolví, me quedé en mi casa, seguí en las mismas, tomando, robando, drogándome en fiestas, haciendo todas estas cosas. Y
En ese vaivén, a los 26 años, voy en una mañana haciendo deporte, 15 de enero del 2011, voy haciendo deporte, más o menos 8 de la mañana. Una vereda que se llama Lomita, es una zona rural y son lugares pues turísticos y es una vía donde uno va a hacer deporte. Entonces voy haciendo deporte por ahí cuando yo siento que sale como un flash de una cámara o como un relámpago cuando llega y como que alumbra y se deja ver. Así como, pero algo al instante. Entonces, en ese momento que yo llegando a un lugar que se llama Cuavalle, y yo iba con una excompañera, una novia mía que tenía antes, cuando estaba en el mundo. Y entonces en ese momento que yo veo eso, pasa algo en mí al instante. Eso no demoró ni minutos, eso fue al instante. Yo siento algo en mí y entonces de una yo freno la marcha, el trote y yo me devuelvo. Le digo a la compañera que andaba conmigo, aquellos tiempos, le digo, me voy para la iglesia. Entonces la reacción de ella me dice, ¿usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué está hablando? Yo le digo, me voy para la iglesia. Entonces ella, en ese instante, algo así, un hombre de drogas, de alcohol, de mujeres, de tantas cosas, y ahorita diciéndole que va a ir a la iglesia de un momento a otro, porque ella no vio lo que yo vi y ella no sintió lo que yo sentí. Pero en ese momento yo sentí que Dios me mudó el corazón en ese instante. Yo no sigo trotando, ahí freno, doy media vuelta y me regreso para mi casa. Entonces yo le digo a ella, me voy para la iglesia, ella se va para una fiesta y yo me voy para la iglesia en la noche. Yo llegué a la iglesia, ¿por qué llego a la iglesia pentecostal, Unida de Colombia? Porque mi padre me había enseñado que era una sana doctrina, que predicaban lo que la Biblia enseña y que eran hombres que hablaban bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces que ahí estaba la verdad. Y yo llego allá a esta congregación y me siento, yo pienso que las personas que me empiezan a mirar, entonces uno en su pecado, en su mundo que andaba, uno dice, ¿será que yo no soy aceptado aquí? Porque ellos saben cómo soy yo, andando en mi carro con paramilitares, drogándome, robando y haciendo tantas cosas, ahorita me ven aquí. Entonces ellos me miraban y en mí yo pensaba, ¿será que no quieren que yo esté aquí? Pero allá yo en la última banca, que no pasé a la primera, llegué a la iglesia central de Pradera Valle, donde aproximadamente nos congregamos 400 o 500 hermanos. Y llego ahí, me siento y yo lloraba, lloraba y lloraba y no podía parar de llorar. Entonces, salí, me fui ese sábado, llegué a la casa, me interesé, pregunté los horarios de los cultos. Me dijeron, son los domingos, son los sábados, son los martes, son los jueves. Y empecé a ir a los cultos. Me saludaban, se acercaban a mí. Llegó mi hermano cuando me empezó viendo a los cultos, porque pues con mis hermanos, hablando un poco de esto, ellos pues también drogadictos, también hacían cosas que no eran sanas y con ellos pues nos repartíamos la marihuana y todo eso. Y ellos conociéndome a mí qué clase de persona era, mi hermano que era más mayor había estado yendo a los cultos y él me decía, hermano, eso es serio. Yo, con Dios las cosas son serias. Yo le decía, sí, hermano, yo sé. Y entonces me miran así como raro, como extraño, pero siguiendo a los cultos. Cuando al mes llegó el pastor y dijo, ¿quién quiere ser bautizado? ¿Quién quiere recibir doctrina para el bautismo? Yo levanté mi mano y entonces el pastor me dijo, el domingo a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, no me acuerdo muy bien, pero fue entre ese horario, nos vemos para darle la doctrina para el bautismo. Yo fui, recibí la doctrina, no me dio muchas doctrinas así, me dijo, pues va a morir al mundo, va a vivir para Dios, ya usted no debe hacer lo que hacía antes, ya debe despojarse el viejo hombre y vestirse el hombre nuevo que es Cristo Jesús. Bueno, me explicó
en esas dos enseñanzas que me dio de doctrina bautismal y listo, estaba convencido, seguro de lo que iba a hacer. Entonces, cuando yo le cuento a la compañera pues la que yo tenía, ella también empezó a ir a los cultos, pero ella dijo no, que se enojó porque yo me iba a bautizar, se puso brava el día que fui a la iglesia, que estaba esperando al pastor para el bautismo, entonces ella llegó allá y me dijo, ¿verdad? Usted es en serio la decisión que tomó, lo que va a hacer, ese paso que va a dar, ya sabe que si hace paso ya no vamos a poder ser como antes y todas estas cosas, ya sabe que, entonces yo le dije, sí, yo soy consciente de lo que voy a hacer. El pastor la vio que estaba hablando conmigo y ya cuando salimos de la iglesia, porque ese día nos íbamos a bautizar varios, aproximadamente creo que unos 8 o 10, que nos íbamos a ser bautizados, entonces nos llevaron a un río y fuimos y ella allá me llegó con mi hermano también al río. Entonces me dijo nuevamente, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Yo le dije, sí, yo estoy seguro de lo que voy a hacer. Entonces se puso a llorar, se enojó la muchacha ese día y todo, pero yo seguí con mi confianza, con la fe que iba a ser, que necesitaba ser bautizado. Yo dije, de pronto no hay otra oportunidad, si me esté dando esta última oportunidad y de pronto ya no la tenga y yo tengo que aprovecharla. Y de pronto, aunque hubieron obstáculos, de pronto hasta mi familia me dijeron cosas y pero confiado en el Señor. Bueno, fui bautizado el 11 de marzo, el 16 de marzo del 2011 y gracias al Señor, pues el Señor me permitió ser bautizado. Empiezo a perseverar, a servirle al Señor en la parte de evangelismo. Ya yo llegaba a los barrios y empezaba a evangelizar y las personas que me conocían de antes, de que me drogaba con ellos, de que tomaba con ellos, de que robaba con ellos, de que hacía estas cosas, pero ellos me miraban y eran como todos, este man qué, y de pronto me recochaban y me decían pastorcito mentiroso, pastor loco, el hermano José, bueno, tantas cosas así me decían, pero yo en mí estaba era hablarles de este Cristo, de que ya no tenía necesidad de drogarme, que ya no tenía necesidad de tomar, que ya no tenía necesidad de emborracharme, de que ya Dios había puesto un gozo, una paz, una tranquilidad en mi corazón, en mi vida, de que ya no era necesario de ellos. Tanto así que un día llegué a un barrio bajo y entonces yo llegué en la motico y la puse ahí y cuando yo llegué y paré la moto y fui sacando así la Biblia de allá de la moto, entonces muchachos vieron que yo fui sacando, ellos vieron, pensaron que yo fui sacando un arma porque me decían y arrancaron a correr despavoridos de ahí para muchachos corran y yo venga, venga, venga y entonces como dice la propaganda para el meme, venga, venga que no es para eso. Entonces ya venga, venga, que no es para eso. Entonces era para compartir la palabra del Señor. Entonces ese día se quebrantaron, se pusieron a llorar los muchachos, los trató con ellos. Habían unos que estaban pagando necesidades y Dios económicamente me ha bendecido. Ese día pude invitarlos a algo y bueno, cosas como tal. Entonces, de andar en este primer amor, como le dicen, de profesar, de hablar de este Cristo maravilloso. Mi madre no era creyente, mi madre no era creyente, mi padre sí, pero era una mujer muy de casa, una ama de casa. Entonces, un día llegué a mi casa y el Señor me había sellado con su Santo Espíritu. Y yo contento y creyendo las promesas, lo que dice la Biblia. Entonces llego a mi casa y encuentro una escena. Encuentro a mi madre ahí como triste, a mi sobrina ahí y a mi papá en una toalla en el piso, tirado, quejándose. Ay, ay. Entonces yo llego y yo me voy a cambiar y mi madre dice, mijo, no se cambie. Espere para que llevemos a su papá al hospital. Mírelo cómo está. Le digo, madre, espera un momentico. Espéreme acá afuera. Salgan un momentico de la pieza. Papá, vamos a orar. Entonces yo pienso y yo digo, bueno, si el Señor me selló con el Espíritu Santo, y la Biblia me dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y que sobre los enfermos pondremos nuestras manos, dice Marcos, y sanarán. Entonces, yo voy a ver qué tan cierto es esto. Yo le digo, papá, vamos a orar. Y me dice, bueno, hijo. Y yo le invoco el nombre del Señor Jesús y empezamos a orar. Cuando yo me levanto y termino la oración, mi papá se levanta más atrás y dice, mi hijo, gloria a Dios, el Señor muy bueno.
Yo le digo, amén, gloria a Dios. Entonces yo miro para acá, para donde le ha dicho mi mamá que hiciera, y mi mamá está así. Y mi sobrina está así, mirando en ellas dos. Entonces ellos están mirando así todos dos, y yo paso, y yo, gloria a Dios. Cuando yo estoy en este proceso de irme para los cultos, mi mamá me dice, mijo, espérese, no se vaya para que coma y todo esto. Y ella atenta, porque yo me iba para los cultos temprano y todo. Y ella contenta, pues, porque ya ese borracho, ese ladrón, ese drogadito, ese problemático, ese que llegaban a tumbarle la casa, que había robado, que había hecho una deuda, que llegaba la policía, que bueno, tantas cosas. Ya ahorita es un hombre diferente, distinto. Entonces ya ella los días me dice, mijo, espérese, no se vaya, espere para que me lleve a la iglesia. Y le digo, ah, bueno, madre, yo la espero, hágale. Entonces ella la llevo a la iglesia e empieza y sigue yendo. Cuando me dice, mijo, yo necesito, quiero ser bautizada en el nombre de Jesús. Yo alabanzas al Señor, gloria a Dios. Mi madre bautizada, también empieza a ir mi hermana, gloria al Señor. Y también por la gracia del Señor ya es bautizada en el nombre de Jesús. Y empieza el Señor este propósito, este programa bonito, este deseo de hablarle a las almas, de predicarles. Cuando llevando 2 años aproximadamente en el Señor, sirviéndole, me aparece un pendiente, me aparece un pendiente de una captura de un juez de la República por concierto para delinquir, narcotráfico, porte ilegal de arma, de insignia, de uniformes, de armas de las fuerzas militares, todo esto. Y me aparece una orden de captura. Entonces me llegan ahí unos hombres de la SIJIN y me capturan por estos delitos. Y entonces yo digo, Señor, ¿y aquí qué? Me quedo yo, pero antes de esto, me acuerdo que estaba en Florida Valle en una confraternidad y entonces estaba predicando el supervisor del distrito, dicha época, nuestro hermano Jaime Cardona, y está predicando este hombre de Dios y en el mensaje le invita, dice, hombres que le quieran servir a Dios sin importar donde Dios los quiera llevar. Y entonces, como en mí estaba ese deseo, esa pasión de servir, como les venía diciendo, yo paso y estoy ahí, Señor, donde usted me quiera llevar, de lo que usted me permita hacer, aquí estoy. Cuando sí, por ahí a los 15 días, 20 días me aparece esta orden de captura por cosas del pasado, lo que había sido antes. Y llego a la cárcel el 5 de septiembre del 2012, llego a la cárcel. Soy judicializado, procesado, pongo unos abogados a trabajar en esta parte. Los abogados trabajan y la situación la empeoran más. Entonces yo me pongo a orar, a ayunar y a pedirle al Señor, porque pues la verdad, nadie quiere estar en una cárcel porque es una cosa muy dura. Pierde uno la familia, pierde uno la libertad, pierde uno la dignidad, pierde uno los derechos, pierde uno tanto allá en estos lugares. Y entonces llego a ese lugar. Cuando yo miro una escena bastante desoladora, bastante triste, un poco de hombres ahí tirados, y se me viene a la mente como el Valle de Ezequiel, un poco de huesos secos, muertos ahí, hombres encerrados en estas cárceles y todo. Y yo con ese deseo de predicar, de hablar, pero también asustado de lo que estaba viviendo, porque es un cambio de vida muy drástico, muy duro. Y llego a la cárcel en esta parte. Entonces yo vengo de congregarme a una iglesia central, como le había dicho, donde hay una congregación grande, 500, 600 hermanos, predicadores, usados por Dios, músicos, bueno, y tantas cosas que Dios tiene en sus instrumentos de hombres, que Dios los usa de una manera especial. Y llego a la cárcel donde hay una atril, como 7, 8 personas en pantalonetas, cantando coros, alabanza, y yo, ¿dónde está la iglesia aquí? La iglesia es esta. Y me encuentro con esta realidad de lo que era la cárcel. Y llego yo a la cárcel y bueno, sí, allá me estaban era
evangelizando, ayudando, y ahorita aquí, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo era una persona analfabeta, no sabía leer muy bien. Entonces tenía ese problema. ¿Cómo iba a leer la Biblia si no sabía leer? Entonces me pongo a evangelizar de lo que Dios había hecho, evangelizar con el testimonio y un otro versículo que el Señor me daba. Eso yo les hablaba a las personas y les trataba de explicar en lo que Dios me daba, que Dios era bueno y que era misericordioso. Entonces yo estoy ahí yendo a los cultos, cantando los coros, las alabanzas y escuchando lo que los muchachos hablaban. Cuando llega a ver que el líder de ahí tiene una situación y entonces lo trasladan para la cárcel y queda el lugar donde estamos como sin liderazgo. Y había un pastor que me visitaba, el hermano Geminiano Osorio, que era mi pastor de cabecera acá en la calle. Entré a la cárcel y me dice, hermano José, pues usted está lleno del Espíritu Santo. Conoce pues que el Señor Jesucristo es Dios. Predíquele a ellos. Y yo, ¿y aquí por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Y en esta misma Biblia que me la regalaron, esta misma Biblia, aquí empiezo a leer. Y el Señor es tan bueno que me abre el entendimiento y empiezo a entender lo que leo. Empiezo a saber leer. Y yo, uy, Señor. Y el Señor empieza a darme el mensaje y empiezo a predicar. Y sí, gloria a Dios. Después de una congregación donde éramos 8, 7, ya una congregación de 50, 60, y empiezan los hombres a arrepentirse, y empieza el Señor a tratar con ellos y empiezan a bautizarse. El hermano Geminiano en las visitas que iba nos bautizó 14 hombres allá en la prisión, y ya los otros pastores que ingresaban empiezan también a evangelizar, porque en esa parte, la parte de evangelismo carcelario, la obstaculizaban mucho, pero gracias a Dios que Dios ha ido abriendo puertas y ya nos ha ido empezando pues a ingresar más ampliamente a la cárcel, porque han visto esta obra tan extraordinaria que Dios ha venido haciendo en los hombres privados de la libertad. Entonces empieza la obra allá en la cárcel, empiezo a predicar, a servirle al Señor. Y en esa parte de bendición, de bonanza, de las almas, esto Dios está glorificando de una manera especial. Pero yo estoy orando y ayunando para que Dios me conceda mi libertad. Y llevo ya aproximadamente 2 años orando 3 veces al día, por ahí 3 a 4 horas diarias. Y cada 8 días ayunando. Entonces yo estoy en una confianza en el Señor de que Dios está conmigo, la obra que está haciendo, y también de creerlo por esa conexión que había con el Señor en la parte pues de la oración. Y yo digo, Dios se va a manifestar en mi proceso y voy a salir en libertad. Ya llevo 2 años y que me digan 4 años, ya con 2 años y la rebaja, con eso ya me voy. O que me digan 6 años, tendría que hacerle un poquitico de tiempo más. Y estoy yo en ese pensamiento mientras estoy en el proceso con los jueces me están procesando. Entonces ya llega el día de la sentencia y yo voy muy contento, muy confiado. Yo digo, bueno, llegué acá, me van a decir que listo, que esto y me voy. Cuando llego allá y me sale la juez y me dice que no, que la sentencia es desfavorable y que yo quedo condenado a 22 años y 1 mes de prisión. 22 años y 1 mes de prisión. Yo ya con 28 y me puse a dar cuenta, son 50. Es mucho tiempo, 2 décadas de mi vida en la prisión. Entonces me senté en una silla. Cuando llegué allá de la audiencia y me trajeron nuevamente a la cárcel, me senté en una silla y me puse a pensar y decía yo, Señor, 22 años. Y era como si en la mente me han echado llave y yo no podía pensar más sino en esa condena. Entonces, estoy ahí pensando en derrota, en fracaso, en que me iba a perder, en que lo que había hecho, el paso que había dado, la decisión que había tomado, el tiempo que había ayunado, había orado, lo que le había servido como que ha sido en vano, como que Dios como que no se hubiera dado cuenta de todo eso. Y yo ahí como que, bueno, estoy solo.
porque lo que nosotros creemos como creyentes es que la oración, el ayuno, es algo de que hay respuesta y queremos siempre un sí como respuesta. Nos rehusamos a tomar un no. Y entonces estoy ahí en esa parte, triste, aburrido. Entonces yo miro así, cuando al lado mío, lado derecho, hay un muchacho que él había matado a un cura. Este muchacho, cuando yo me sentaba en esa silla, él se acercaba y yo le evangelizaba y le hablaba de la palabra de Dios. Entonces yo volteo a mirar y él me está mirando también así, como con la mirada diciéndome que no me va a hablar hoy, no me va a llamar, no me va a decir nada. Entonces yo le digo, Ruber, venga. Entonces yo en mí le digo, como al Señor, yo contendiendo con él, le digo, Señor, yo le voy a hablar a este hombre hoy de su palabra, aunque tenga este poquito de fuerza, aunque tenga este poquito de aliento, voy a hablarle de que usted es bueno, de que lo busque usted, aunque yo estoy destrozado. Y yo lo llamo, Ruber, venga. Y Ruber se viene. Él tenía un tarrito de pintura y entonces ahí tenía la Biblia y ahí él se sentaba en el mismo tarro, él lo abre, le digo, saque la Biblia, venga. Y entonces yo le voy a hablar unos pasajes de Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 que dicen, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, es el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo le voy a hablar de esto a Ruber y no le voy a hablar de fortaleza porque no estoy en eso. Yo le voy a evangelizar a él que busque a Dios. Pero cuando yo le estoy hablando a él estas cosas, me dice el Señor, lea más abajo. Cuando yo miro y leo más abajo, cuando me encuentro que el Señor dice en su palabra de esta manera, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ha dicho Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oiga, mi hermana, ahora le cuento que en ese momento, eso que me quería cautivar, eso que me quería poseer, esa derrota, ese fracaso, ese estoy destruido, ese Dios no está conmigo, eso llegó y ¡pum! Se tuvo que ir en ese momento, llegó el Señor y me revistió de nuevas fuerzas, llenó mi corazón de ese ánimo, de ese gozo, de esa paz, de esa confianza en Él. Y en ese momento yo tuve que decir así, ahí, y dije, uy, poder en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo que en Cristo Jesús hay derrota? Y si es algo así que pasa, es para después convertirse en una victoria grande. Oiga, mi hermana, el Señor ese día renueva mis fuerzas. El muchacho que estaba ahí ve lo que pasa en ese momento y se queda como así, como, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Entonces me levanto yo de ahí con unas nuevas fuerzas, renovado, como si nada hubiera pasado. Ese pensamiento se fue y empiezo yo a conocer el propósito de Dios. Porque muchas veces están pasando cosas y no conocemos el propósito de Dios. Y queremos que Dios las quite, queremos que Dios, pero cuando Dios tiene un propósito, Dios sabe qué es lo que hace. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y podrá pensar, 11 años en la cárcel le ayudaron para bien. Pues déjeme decirle que sí. En ese momento estoy ahí, yo termino de hablar con el hermano, me levanto. La muchacha con la que teníamos el noviazgo, que le dije que era inconversa, pues ella también se hizo bautizar, pero en el momento yo estaba en la cárcel que me dieron la condena, ella dijo, no, yo no sigo más, son mucho tiempo, yo no, no vuelvo más. Entonces, listo, se terminó la relación, me quedé yo en la cárcel, me quedé sin la compañera que venía conmigo. Entonces le dije, Señor, yo le voy a servir, yo le voy a ser fiel, ayúdenme. Ya estoy acá, ayúdenme. Empiezo a clamarle al Señor que me viene una compañera, me viene una esposa. Entonces yo me arrodillo, le oro al Señor y el Señor me traslada a la iglesia central de Pradera donde yo me congregaba y yo veo una mujer que tiene un lunar aquí en el labio y esa es como la señal y yo, bueno, pero yo eso es como para mí, no le cuento a nadie, sino como para mí guardando. Entonces empiezo a pensar, digo, no, pero ahí hay una hermana así, pero ella está casada.
Y quedo yo ahí, no le presté mucho interés. Entonces yo ya entendiendo el propósito de tengo que servirle al Señor, me enfoco más en servirle y voy ahí. Cuando un día llamo a un hermano y entonces el hermano me llama, me contesta y me dice, hermano José Portillo, ¿cómo está? Yo bien, hermano. Gracias a Dios. Ah, sí, qué bueno. Yo, sí, hermano, cuando una hermana sale de la puerta y de la iglesia y entonces ella le dice, ¿con quién estás hablando? Entonces le dice, con José Portillo, ¿lo querés saludar? Y yo, bueno, cuando me la pasó, yo le digo, hermana, Dios la bendiga. Entonces ella me dice, amén. Le digo, hermana, qué bueno saludarla. Me dice, igualmente, hermano, y empezamos a hablar y todo eso. Y le digo, hermana, cuénteme, ¿usted ya se casó? Entonces me dice la hermana, no. Entonces yo le digo, yo tampoco. Entonces la hermana me dice, ah, sí, qué bien. Entonces le digo, hermana, hágame un favor. Ayúdeme a orar por una esposa. Entonces ella me dice, sí, hermano, y eso, ¿cómo la quiere? ¿Cómo quisiera que fuera su esposa? Entonces yo le digo, hermana, ¿tiene un espejo por ahí? Entonces ella me dice, ¿y eso para qué? Yo le digo, mírese ahí, igualita. Entonces yo no sé a dónde me salió de piropo, yo no sé de dónde salen las palabras y la hermana pues como que le dio risa o pena, bueno, no sé. Entonces después le dije, bueno, cuando ya se terminó la conversación, le dije, hermana, ¿la puedo volver a llamar? Ella me dijo, bueno, entonces, bueno, ya quedé con la hermana que la podía volver a llamar. La seguí llamando, seguimos hablando. Entonces ella se acordó de la petición que yo le había pedido, de que orara al Señor para que me dé una esposa. Entonces, ella pues le está orando al Señor cuando se acuerda de la petición que yo le había pedido. Entonces, ella empieza a orar y dice, Señor, vea, el hermano José está allá en la cárcel, ayúdale, proveerle una mujer que lo ayude, que esté con él en este momento. Cuando ella escucha una voz que le dice, ese es usted. Entonces ella en ese momento que escucha eso empieza a llorar, le da miedo y empieza a llorar y decir, Señor, yo no quiero sufrir más. Como les dije, ella también se iba a casar, pero las cosas no se dieron porque se presentaron inconvenientes, se dañó pues la parte pues de que la relación con la persona que ella se iba a casar, entonces ella le dice, Señor, yo no quiero sufrir más. Y mire este hombre donde está, en la cárcel y todo, y cómo dice usted que yo voy a hacer que esa soy yo. Entonces ella ahí en su intimidad con el Señor hablando, ella le dice, Señor, hagamos una cosa, si esta mujer voy a ser yo le voy a poner una señal y que toda mi familia esté de acuerdo. Con uno que no esté de acuerdo, esa es la señal para yo entender que yo no soy esa mujer. Y entonces yo empiezo a hablar con ella. Ella en ese tiempo no tenía teléfono, entonces yo la llamaba al de la mamá, porque era en tiempo donde la tecnología 2012 estaba apenas llegando el WhatsApp y todo esto. Entonces yo la empiezo a llamar y entonces la mamá, ¿quién es? El hermano José Portillo, el que está en la cárcel, sí. Hablando con la hija de ella, un hombre que está por narcotráfico, concierto, porte ilegal, drogadito, ladrón, todo esto lo que era antes, allá en la prisión, por una pena de 20 y pico de años. Y la hija de ellos, pues que es una doncella que se ha levantado en un linaje donde los abuelos, los padres han sido criados, formados en el Evangelio, servidores, músicos, pastores y todo esto. Y ahorita que es que va a empezar una relación con un hombre que está en la prisión a tantos años, condenado por estos delitos. Pero entonces ella llegaba y, sí, es José Portillo. Ah, bueno, lo pasa a la mamá, hablaba yo con ella, cuando ella no me dijo a mí la señal que había puesto, pero ella seguía hablando. Entonces, después de haber hablado, entonces yo la trataba muy cariñosamente y le hablaba bien y la cárcel se presta porque en la cárcel el hombre se vuelve como muy romántico, muy poeta. Entonces la trataba bien y todo eso. Las cosas se fueron dando. Entonces, como ese trato, como mi amor, cosas así. Entonces, bueno, ¿y nosotros qué es lo que somos? Entonces le dije, seamos novios. Me dijo, bueno.
Entonces empezamos a ser novios. Cuando ya pues que a presentarme al suegro, que a la suegra por teléfono y todo eso, empezamos pues con ellos a hablar y todos de acuerdo. José Portillo, uy, claro, ese muchacho, un servidor de Dios, un buen testimonio. El pastor cuando va a visitarlo a la cárcel viene, trae muy buenos testimonios, dice que este hombre allá está de tiempo completo sirviéndole al Señor, que bautizaron 3, que bautizaron 2, que bautizaron así, porque cada 3 meses, cada 2 meses bautizábamos allá en la cárcel. Entonces el pastor venía y testificaba de esto y los hermanos allá, no, Dios tiene un propósito con la vida de este hombre, sigamos orando por él, sigamos clamándole al Señor, los hermanos en la iglesia. Entonces todo esto se dio de una manera muy bonita, que Dios puso gracia y mis suegros pues me aceptan. La familia de mi esposa me acepta, los hermanos en la iglesia contentos, no, él ya casi sale, este hombre va a ser un hombre que Dios ha llamado para esto, Dios le tendrá, el pastor decía, no, este joven tiene ministerio, Dios le ha dado ministerio, él ya lo está perfeccionando, miren los frutos que van, ya van tantos bautizados, una congregación de tantos, y empieza esta parte con mi esposa, la que ahora es mi esposa, mi novia. Entonces, como les decía, llevaba 2 años de estar pues privado de la libertad cuando me dan esta sentencia a los 22 años. En ese momento, a los 2 años aproximadamente, llega esta compañera, la que ahora es mi esposa, la que el Señor le dice que soy yo. Entonces, cuando en ese tiempo pues no había que WhatsApp, que nada de estas cosas, y pues como allá en la cárcel no hay a computadores para ver el Facebook ni nada, entonces yo le digo, envíenme una foto que yo quiero verla, aunque yo ya la conozco en la calle, pero pues quería verla. Entonces me manda una foto con mi madre en físico, cuando yo la veo, cuando, ¿sabe qué pasa ahí? Yo llego y miro cuando de una veo a la mujer con el lunar en el labio. Yo digo, Señor, esto es de usted. Entonces ya me cuenta también de lo que había pasado. Entonces ya esta relación se afianza de que es de Dios. Y empezamos la relación, entonces ya me empiezan a trasladar, me sacan del departamento para otras cárceles, empiezo pagando la cárcel de Buga en el Valle del Cauca, y me empiezan a trasladar para otras cárceles ya más de máxima seguridad porque han pasado unas situaciones difíciles y las personas de perfil así como el mío, que era comandante y pertenecía a esta organización, ya me sacan de ahí una cárcel de máxima seguridad. Entonces llego a estas cárceles y ya la comunicación era muy difícil, ya no tenía pues el acompañamiento de mi familia por lo lejos, en una parte pues por lo económico, en otra parte por lo lejos y también por la parte de mi madre porque ya pues estaba en edad avanzada, le quedaba duro ir a hacer una fila toda, digamos así, una mañana o una madrugada, le quedaba ya difícil, entonces duró 6 años retirado, por allá en cárceles retirados, estuve en 4 cárceles acá en Colombia, como fue la penitenciaría de Buga, estuve en una cárcel, en la cárcel de Herón, Herón Bucaramanga, Santander, más conocida como la Ballena Azul o Palo Gordo. También de ahí me trasladaron para la cárcel La Picota, también estuve. La Picota era en Bogotá. Y también estuve en la cárcel de Guaudas, Dinamarca. En estas diferentes cárceles que eran diferentes regionales, bastante retiradas llamándolo así, de mi arraigo familiar. Entonces, con mi esposa, la que era mi novia en ese tiempo, ahora mi esposa, con ella 6 años. Estuvimos que en 6 años nos vimos 4 horas y media, así en físico. El resto la relación, pues gracias a Dios que la sostuvo y era solo llamada o una videollamada que nos daban al mes, pues cada 3 meses nos daban 45 minutos de videollamada por un portátil ahí en la cárcel para vernos con la familia, cosas así. Entonces, Dios sostiene esta relación por todos estos años. Eh, Estoy yo sirviéndole al Señor, ya entendiendo el propósito de que Dios me ha llamado para esto. Y en cada cárcel donde iba, el Señor me permitía pues seguir la obra porque habían congregaciones, pero me ponían como líder de esas congregaciones donde
nos congregábamos 50, 40, 30, empezaba el Señor. Y esa primer congregación allá en Buga, donde éramos como 50 y pico, ya después todos los 550 internos escuchaban la palabra del Señor. Ya ellos se les hacía el devocional en la mañana y creo que me salté un pedacito y quisiera como retomar esa parte. Cuando llegué a la cárcel me encontré mis compañeros de anteriormente de las milicias que andaba y que participaba, tenía 1150 causas. Causas son hombres pues que estaban procesados por el mismo delito. Me encuentro comandantes, patrulleros, compañeros que han estado conmigo, ahorita ya me ven con una Biblia, me ven predicando, entonces ellos se quedan como así de una manera, a uno les daba risa, otros llegaban y se quedaban como admirados, cosas así. Y entonces, pues cuando vieron que pasaron los años y yo seguía perseverando, entonces después dijeron, no, este de verdad le entregó la vida al Señor. Entonces ya a los que le enseñaba a hacer lo malo, ahorita me tocaba ir a evangelizarle, a hacer lo bueno, a presentarle al Señor Jesucristo. Unos se burlaban, otros no creían, otros prestaban atención y así era toda esta parte. Entonces empieza pues la parte de las remisiones, me llevaban 3 años para una cárcel, otros 2 para otra, y así empiezan a rotarme en esas cárceles, y en cada cárcel viviendo una experiencia, viendo Dios cómo se glorificaba de una manera poderosa, viendo cómo habían hombres a 100, 80 años, a 70, 50 años, ya confinados hasta el resto de sus vidas ahí, pero hombres que creían a este evangelio, entregaban su vida al Señor Jesucristo y cómo el Señor los libertaba de esa vida que tenían antes y también cómo les abría las puertas de esas cárceles. Y son muchos hombres que ahorita también, juntamente conmigo, sirven al Señor en estos lugares. Entonces, ya después de ya cumplir el tiempo de la condicional, que eran aproximadamente 14 años, yo empiezo a estudiar en la cárcel. Allá me graduó como bachiller y empiezo a estudiar técnico en asistencia administrativa y también me gradúo y empiezo a estudiar en otras áreas y a capacitarme. Entonces, bueno, ya me dan 3 años aproximadamente de descuento por mi buena conducta, por el estudio, los estudios que había realizado, por la labor que venía haciendo. Me dan eso, entonces ya llevo aproximadamente 11 años físicos y con lo otro, entonces ya me da el total como 14 años, que era el tiempo para la libertad condicional. Entonces los jueces pues miran esto y me dicen que no, que todavía no se podía porque no era apto para la sociedad, que me faltaba mucho tiempo. Entonces digo, son 11 años que ya llevo, soy una persona totalmente diferente, soy resocializado, llevo 11 años aquí predicando el evangelio. Muchos hombres han cambiado, Dios ha tratado con ellos. Vea, soy bachiller, me gradué de esto, hice este curso, hice todo eso, y soy una persona totalmente diferente, 11 años y no ha habido una queja ni pequeña ni grande de mí. Me dicen que no, me niegan libertad. Mi esposa pues teniendo esa confianza de que ya en ese tiempo iba a salir, entonces me dicen que no. Entonces ella se derrumba, se deprime porque era otro año más esperando y con la confianza. Y ya eran casi 10 años, una década esperándome aproximadamente, entonces se deprime, yo también pues quedo como otra vez y estoy ahí como nuevamente, al principio cuando la juez me dio la sentencia estoy ahí y acostado en mi cama pensando cuántos años más, ya estoy cansado, ya me duele el cuerpo, tantos años sin ver mi familia, mi esposa ya esperándome, que Dios le dé fuerza para que ella siga esperando, soportando y tantas cosas así que pasaban y yo otra vez vuelvo y como que caigo otra vez como en ese momento así pensando, como aburrido, bueno Señor, ¿hasta cuándo? Entonces vuelve otra vez el texto de la palabra que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, ha dicho Jehová. Como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que da pan al que, semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Oigan, hermana Nora, vuelve el Señor y me renueva las fuerzas. Ese momento yo estoy en la madrugada en mi celda, triste, aburrido, diciéndole al Señor, Señor, ya quíteme la vida mejor.
ya tantos años, estoy cansado, quíteme la vida mejor. Pero vuelve esas palabras de aliciente a mi vida. Y vuelve otra vez el Señor y digo, uy, ¿quién dijo que el Señor Jesucristo hay derrota y poder en el nombre de Jesús? Y sigo adelante cuando me han dicho que no, que tenía que hacer más tiempo. Apelé la decisión, la pedí a la juez nuevamente, que tenía conocimiento del caso y que sabía. Entonces la juez llega y me responde favorable. Me conceden la libertad cuando yo estoy en la peluquería, cuando llega un dragoneante y dice, ese 7585, 7885, creo que era mi TD, porque allá ya no lo llaman por el nombre a uno, sino un TD, no ya es un número. Y entonces yo salgo, cuando me dice un hermano que ya haya visto el papel, me hace así. Digo, me dice, entonces yo, claro, la Gloria a libertad. Dios. Yo, uy, señor, claro, es que eso es algo que llega, uff, señor, a libertad, yo pensando, uy, y empiezo otra vez de cero otra vida, yo pensando. Entonces yo a mi esposa no le digo, a mi novia en ese tiempo yo no le digo, yo llamo a mi suegra, le digo, suegra, me dieron la libertad, ay, sí, qué bueno. Y todos cuando veían que no había ya nada, que tenía que ir más tiempo, quién sabe cuándo, ya como que se fueron las esperanzas, y aburridos y tristes yo llego y ya, ay, qué bueno, qué chévere, y empiezan todos ahí. Entonces le digo a mi cuñado, cuñado, por favor, va, págueme la póliza, que entre más rápido yo haga estas vueltas, me sacan a enfermería, me hacen el chequeo médico, pagan la póliza y salgo yo rapidito. Tenía que pagar una póliza de 100,000 pesos, mi cuñado fue y me la pagó, me mandó el comprobante, fui yo allá al área de jurídica que me trataran de sacar rápido para los exámenes y todo, me colaboraron y como al día y medio, yo ya estoy pisando calle. Yo salgo allá y todo como diferente, un hombre nuevo, con una visión nueva, con un fundamento en el Señor Jesucristo, con una experiencia de 11 años, esa vivencia y todo ello. Entonces yo salgo y nadie sabe, solo mis suegros, mis papás, y yo dije, no les digan a nadie. Cuando llego, entonces le dicen a mi esposa, la que era mi novia en ese tiempo, mi suegra, venga que vamos a hacer algo acá enseguida de Jutía. Entonces me dice, no, pues yo me voy a ir así. Entonces le dice, no, 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 es ella la que está ahí, la amada mujer que me esperó aproximadamente 10 años. Entonces ella se va y la mamá le dice, no, no, pero cambie la blusa, póngase bien. Digo, ay, no, ¿para qué hasta ahora? Uno dice, cuando yo estoy ahí, entonces dice ahí que bienvenido, algo así. Pues, quedan ahí, pero nada. Y eran como las 8 de la mañana, cuando va entrando mi cuñado, cuando ella está ahí, cuando hoy de entrando ella ahí, ¿verdad? ¿En serio? Como en la puerta había un vidrio, entonces ya vio la silueta mía. Cuando empezó a gritar a este y a contentarse, y entonces ya ahí nos abrazamos y empezamos a llorar. Imagínense, 6 años, en 6 años nos habíamos visto 4 horas y media. Y en ese momento ya poderme abrazar, poderme tener, poderme sentir que soy real, que no es solamente una voz por un teléfono o un rostro por una pantalla, sino que es real. Empezamos pues a darle gracias al Señor, a estar en ese momento ahí, a compartirnos. Ya pues organizamos unas cosas, empezamos a organizar pues la parte de la fecha del matrimonio. Y entonces pues ya gracias al Señor a los, como a los 6 meses nos casamos, gracias al Señor. Y ya pues después de habernos casado, ya me llamaron también al Santo Ministerio. Entonces pues ya, gracias a Dios, Dios nos permitió casarnos, salir al ministerio. Ahorita pues juntos servimos como pastores de tiempo completo en el área de evangelismo carcelario. Atendemos las cárceles acá en el distrito 25, entre Cali y Palmira, Buga, Pradera Valle, diferentes lugares así. Y aquí pues ya nos ven los excompañeros que antes pues me conocieron, en la prisión me conocieron en el mundo, pero ahorita ya me ven entrando cada 8 días, cada 15 días a la prisión a predicarle, a decirle que en Cristo Jesús hay una vida nueva, que en Él hay oportunidades, que no importa en la condición, la situación que se encuentre, que si le entregan su vida al Señor Jesucristo, que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Por ello, yo soy testigo de ello. Yo fui preso, yo fui ladrón, yo
pertenecía a una organización, yo era un hombre que para mí no había nada, para mí había muerte, condenación, pero mire ahorita el Señor Jesucristo lo que ha hecho con mi vida. Entonces puedo creer y puedo confiar que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces esto es testimonio de este siervo del Señor Jesús, que ahorita sirve apasionadamente por este Cristo maravilloso que le ha dado la oportunidad de reintegrarse nuevamente a la sociedad, ser un hombre nuevo, diferente, ser un hombre que pasó por muchas situaciones, muchas cosas, pero que ahorita es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, con esto es alentar, animar a todos los que escuchen este testimonio, a los lugares donde lleguen, que no importa cómo haya sido tu pasado, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, lo que importa es el presente, que es el Señor Jesucristo que quiere cambiar tu vida y hacer contigo cosas extraordinarias. Nunca me iba a imaginar yo que iba a estar frente a una cámara testificando de estas maravillas, hablando de este Dios tan grande y tan maravilloso que se llama Jesucristo. Y lo más bueno es que Él está interesado en la humanidad entera, en que acudan a Él, porque dice, ni a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy gozamos de esta bendición, de la salvación, de la paz que da Cristo, del gozo que da Él. Hoy gozamos de este bello hogar, de este ministerio precioso que nos ha dado. Y aquí estamos, testificando de las grandezas y de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a todos. Gloria a Dios. Gracias, hermano José, por testificar esta obra maravillosa que Dios hizo en su vida. Y yo voy a compartir unos videos para que usted nos cuente de cómo es la obra carcelaria y lo que Dios está haciendo dentro de las cárceles. Bueno, gloria a Dios. Este video que estamos viendo, ayer por la gracia del Señor tuvimos la oportunidad de bautizar 49 hombres, 47 hombres y 2 mujeres, para un total de 49. Gloria al Señor. Hombres que estaban en la droga, en el alcohol, en los hurtos, en tantas cosas, sicarios, drogaditos, ladrones. Ahí los podemos ver ellos alabando y glorificando al Señor. Y nosotros con esa confianza, el Señor también con ellos hará cosas maravillosas. Ahí podemos ver a nuestros 4 pastores que están bautizando a estos hombres, jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20, 25 años, ya sicarios, ya ladrones, drogaditos, pero ahí siendo lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Aparte de el evangelismo carcelario en las prisiones es algo maravilloso, es algo que Dios está estremeciendo los penales, las cárceles de una manera poderosa. Dios está moviendo de una manera especial en estos lugares. Está restaurando lo más perdido de la sociedad, llamándolo así. Está Dios en el corazón de las tinieblas, libertando hombres para su reino. Amén, amén. Gloria a Dios por esa obra maravillosa. De verdad que es impresionante cómo Dios está añadiendo cada día a su pueblo los que han de ser salvos. Cárcel La Esperanza, Guaduas, Cundinamarca. Esta es la conocida cárcel como de la Guaduas, cárcel del olvido, donde estuve yo también privado de la libertad por aproximadamente 4 años. Es una cárcel de máxima seguridad, donde es un calor impresionante, bastante terrible, donde es una cárcel, una de las cárceles en Colombia más difíciles, más duras en el régimen, en la convivencia con los compañeros, porque llevan gente allá de muchos años, como también gente de un perfil bastante alto. Acá estuve por aproximadamente 4 años, donde el Señor me permitió ministrar su obra, bautizar, doctrinar muchos hombres para
ser bautizados en el nombre de Jesús. Y por aquí en este lugar estuve 4 años haciendo la obra del Señor. Bautizar 21 hermanos en ese evento y también compartir con ellos los implementos de aseo. Dios también nos permitió que se llevase a cabo 3 matrimonios por la gracia del Señor Jesús. La obra carcelaria sigue creciendo, ya que su palabra dice: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. A Dios gracias, porque nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gloria a Dios, hermano José, por ese hermoso testimonio, porque la obra continúa, no ha parado. Seguimos Amén. ganando almas para Cristo. Gracias, hermano José, por ese hermoso testimonio y que el Señor Jesús lo bendiga. Amén, hermano Nora. Muchas gracias a usted por la invitación. De verdad que muy contento y agradecido con el Señor que nos permita hablar de sus maravillas. Qué bendición, amigo, que usted pueda escuchar este testimonio y pueda ver las cosas grandes y poderosas que nuestro Señor Jesucristo puede hacer. Amén. Bueno, y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Si te gustó este video, compártelo para que sea de bendición para otra persona. Dios les bendiga.